etapas más oscuras que superé, y por eso quiero ponerlo aquí para ustedes, porque sé que estoy frente a líderes de sector empresarial, social, político, pero sobre todo estoy frente a espíritus. Estoy frente a seres que vinieron a esta expresión en este mundo para gozarla, y esa es mi propuesta a través de este liderazgo consciente. Y sobre todo porque estoy convencida que México no será lo que los hechos digan que puede ser. México será lo que sus líderes se atrevan a imaginar y a crear. Esas dos frases parecen muy simples, pero si fueran sin poder o sin relevancia, entonces ya otro país estuviéramos viviendo. Y la realidad es que hay cada vez menos líderes atreviéndose a imaginar en grande y atreviéndose a crear en grande. Recientemente, este mes creo que fue, o el mes pasado, Carlos Alcaraz, un tenista, uno de los número uno en el mundo o en la historia, además del serbio, también otro tenista, dio una declaración en un torneo donde, bueno, perdió en ese torneo, pero lejos de que si perdió, ganó. El mejor del mundo en ese momento dijo abiertamente: no puedo más, me quiero ir a casa. Y está ahí en los medios de comunicación. Y en algunos medios se comentó, bueno, es que su edad, tiene 20 y tantos, mejor de los mejores de la historia. Otros decían, es que son estas nuevas generaciones que no aguantan, o que la edad les sobrepasó la situación de ahorita ser el mejor a tan corta edad, etc. Pero yo me quedo con las dos últimas líneas de estos comentaristas. Hay una manera en la que se ha perpetuado concebir el éxito, y hay una manera también que se ha perpetuado sobre cómo conseguir el éxito. Y no solo en el mundo del deporte, sino en el mundo político, empresarial, social. Si no tienes, no vales. Si no has alcanzado, no eres. Y creo que eso está lastimando severamente a los líderes que pueden transformar una empresa, una ciudad, un país. ¿Alguna vez alguno de ustedes se sintió con una enorme necesidad de volver a sentirse seguro o segura de sí misma, imparable, victoriosa para ir por esas siguientes grandes metas, pero no lo lograron? Y tuvieron una sensación en todo el cuerpo, no solo de insatisfacción, sino de frustración, de decir, pero ¿qué me está pasando? Si yo era un titán, o yo era una grande, ¿cómo es que ahora no puedo alcanzar estas metas? ¿Qué me está pasando? ¿Qué hay malo en mí? Cuando un líder llega a esa última pregunta, está en una zona sumamente peligrosa, no solo para su satisfacción o para su vida, sino para sus metas, sus sueños y para lo que ya ha creado. Yo sé lo que es eso porque lo viví. Podía estar dando conferencias como las de hoy, podía estar dando una en línea a nivel nacional en Coparmex, podía estar en un debate político y parecía todo bien desde la vitrina, pero nadie sabía que sufría de severa depresión o de ansiedad, o que realmente estaba quebrada por dentro. Pero a los ojos de los demás había éxito. Y hubo un freno en mi vida donde, cuando volteé hacia atrás, hacia el 2019, y me dije, ¿qué hubiera pasado si hubiera ganado la alcaldía de esta ciudad? ¿Qué hubiera pasado conmigo? Una vez una clienta en una de las mentorías que doy, acompañando a líderes de alto rendimiento, me dice, Gaby, ¿cómo crees que te hubiera ido? Porque me abrí con ella con muchos procesos internos que viví para superar esas situaciones, y me dice, ¿cómo crees que te hubiera ido si hubieras ganado la alcaldía? Y le hubiera dicho, pues por mi síndrome de perfeccionismo, de exigencia y de llenar expectativas de los demás, dije, creo que lo hubiera hecho muy bien, pero ¿a qué precio? De mi persona, de mi mente, de mis emociones y de mi espíritu. Eso me da miedo responderlo.
Y es triste ahorita ver que hay líderes que se están haciendo para atrás, para sus propias metas y sus sueños. ¿Y esto qué tiene que ver? Tiene que ver con todo, porque no podemos dar lo que no tenemos. Una persona que no se ama a sí misma, que no se siente segura, capaz, que no se permite brillar, no puede transformar una empresa o una ciudad. Y esto que les describo es el síntoma de haber dejado de reconocer la grandeza en uno mismo. Es un síntoma de que se desdibujó la visión. Y si hoy me dicen, bueno, pero ¿cuál sería una herramienta así, número uno, que dirías, que recomendarías? Yo simplemente les digo, lo que rescató mi vida y la transformó, y mi forma de pensar, creer, vivir y ejercer el liderazgo y el éxito, es el poder de la visión. Lo que algunos pueden saber es que soy fundadora de un programa de mentorías para líderes, que lideré equipos de trabajo a nivel nacional, internacional, que he recibido formaciones en cumbres internacionales sobre liderazgo en el mismísimo recinto de las Naciones Unidas en Nueva York, en partido político, en cámaras empresariales, y que lideré mis 2 campañas políticas y la última, que fue la de la alcaldía de esta ciudad. Pero, aunque eso suena muy bien en un currículum, pocos saben que me perdí, que me desdibujé, que me olvidé de quién era, que sobrevivía, que interpretaba un papel para llenar expectativas. Y entonces comencé a ver que mis logros se me diluían, se me iban entre los dedos, los vi casi perdidos. Y no hay temor más grande para alguien que ha alcanzado cosas que aterrorizarte de saber que alguien se va a enterar de que ya no eres el mismo o la misma de antes. Empiezas a sentirte un fraude, empiezas a dudar de tu liderazgo y entonces solo sobrevives. Puede que sigas alcanzando metas, porque yo me vi así, pero por dentro, ¿qué está sucediendo con el líder o la líder? Por eso hoy me dedico a acompañar a líderes a elevar su conciencia para impulsar su liderazgo, para verdaderamente liberen el liderazgo y el potencial que llevan dentro con claridad, motivación y acción. Eso suena perfecto, pero yo quiero dejar al grupo Madrugadores algo más importante: disfrutar. Me ha costado mucho tiempo y también inversión económica encontrar espacios, mis tribus, donde tenga marcos de referencia que de manera cristalina me dejen ver que el éxito y el liderazgo puede ser con gran espiritualidad, con gran felicidad, con gran diversión. Porque años atrás ni siquiera estas palabras se mencionaban en los espacios donde formaban a líderes políticos y empresariales. Y estuve ahí, en esas mesas, en esas sillas, y no hablaban de eso. Hablaban de estrategias de negocio, modelos económicos, modelos empresariales, tu modelo o estrategia política, dependiendo el espacio, o cuando trabajé en el ayuntamiento, todas las estrategias y herramientas eran externas. Pero hay algo que les garantizo, y seguro o probablemente algunos de los presentes lo han vivido: tú puedes tener la más brillante estrategia, la más extraordinaria herramienta de tecnología para tu empresa, para tu negocio, para tu institución, puedes tener incluso el dinero en la cuenta bancaria, puedes tener tu celular lleno de contactos y el famoso networking, pero si tu mente no está alineada a esas grandes metas y esa gran visión, no accionas. No emprendes, o abandonas, o tu empresa no crece, o no consigues esos nuevos tratos, o esos nuevos clientes, o no logras las alianzas políticas que necesitas, o simplemente no mantienes un hogar en paz. Porque no podemos dar lo que no tenemos. Y si están escuchando esto es porque están en el lugar correcto para hoy conocer una perspectiva diferente sobre liderazgo, poder, responsabilidad, y agregaría una más que es metas. Para descubrir
estas razones que están frenando a los líderes de México, que hay tres en particular, para fortalecer la confianza de actuar desde tu verdadero liderazgo, porque hoy, permítame por favor romper alguna de sus creencias, o por lo menos que comiencen a dudarlas. Es como cuando en las artes marciales llega un nuevo practicante y el maestro le dice: bueno, voy a pedirte algo. Vamos a pensar que tu conocimiento estuviera aquí en esta taza y yo necesito que vacíes un poco de esta taza de tu conocimiento para que dejes entrar ideas nuevas, percepciones nuevas y en última instancia nuevas creencias, y dejarles también el día de hoy con la herramienta más importante para crear nuevas realidades. Más del 90% de la población camina por la vida de manera inconsciente, en piloto automático. Y eso no es algo que nos vuelva malos o negativos, sino que así está codificado el ser humano. Y hasta que no hagamos consciente lo inconsciente, por ahí Carl Jung decía: tú lo llamarás destino. Y no existe tal cosa que el destino. Existe el que somos creadores de realidades, pero necesitamos ser conscientes de dónde está nuestro poder, o a quién o a qué se lo estamos entregando. Creo firmemente que sin visión, para empezar, las personas perecen. Piensen en un individuo o en una empresa o una institución de gobierno o una organización o un país. Si no hay visión, perece. Cuando no hay visión, el exterior comienza a dictarte quién eres, hasta dónde llegas y cuánto vales. Cuando no hay visión, los hechos, incluso los llamados expertos y sus encuestas, comienzan a decirte quién eres y hasta dónde puedes llegar. Cuando no hay visión, entonces te desdibujas, te pierdes y dejas de ser tú. ¿Y por qué esto es importante? Por muchísimas razones. ¿Cuántas instituciones internacionales, y por mencionar tal vez incluso la ONU, llegaron o llegan a llamar a países incluso como México como países en desarrollo? Que eso suena muy diplomático, pero en su momento fueron tercermundistas. Desde ahí están dictándole a toda una sociedad mexicana hasta dónde pueden llegar o quién son. Cuando en programas de gobierno hablan sobre grupos vulnerables, las minorías, ¿qué estamos creando con ese lenguaje y con esa forma de definir lo que alguien o algo puede ser? Y si esa persona que escucha que pertenece a un grupo vulnerable o a un país tercermundista, supuestamente, no tiene una visión, entonces comienza a creerse estas limitantes. Tú no eres lo que los hechos digan que puedes ser. Tú no eres lo que las encuestas dicen. Tú no eres lo que un polígono desarrollado en un proyecto de gobierno dice que seas, una minoría X, Y, Z. Tú no eres lo que ninguna institución o gobernante diga. Tú serás lo que tú te atrevas a imaginar y a crear. Y eso las personas más extraordinarias de la historia nos lo han comprobado. México no será lo que los hechos digan que puede ser. México será lo que sus líderes se atrevan a imaginar y a crear. Pero esta es la fría y dura verdad. Sin visión no hay liderazgo. Y no es al revés. No es primero el líder. No, porque la visión es la que crea el líder. Tú define algo hacia dónde vas y eso te va a jalar en un proceso de transformación mental, emocional, física y espiritualmente. Pero mientras no definas hacia dónde vas, no existe tal proceso de creación y evolución del líder. Y para no dejarlo en solo mis palabras, pues les traigo las evidencias. Si hay algo en común que tuvieron o tienen las personas que aún están con vida de esta imagen, si hay algo que tienen en común, es el poder
poder de su visión. Nada más. Y no necesitaron más. Muhammad Ali, Nelson Mandela, Elon Musk, los hermanos Wright, Frank Weaver, Steve Jobs, Djokovic, Tereray y por supuesto Walt Disney. Todas estas personas, y me gusta agarrar mucho el ejemplo de los hermanos Wright. Estos fundadores, pioneros a los que les debemos hoy subirnos a un avión, se atrevieron en una época donde lo único que volaban eran las aves y los insectos. Se atrevieron a ir en contra de esas creencias, en contra de lo que la mayoría establecía como la norma, y dijeron, no, nosotros vamos a volar, la humanidad va a volar. Y los tacharon de todo, de incrédulos, de locos, de poseídos, incluso algunos sectores. Pero a ellos no les importó más nada, no les importaron los hechos. Esta es la parte que más quiero hacer énfasis. No importan los hechos, ni siquiera las estadísticas de expertos, porque si eso lo hubieran tomado en cuenta los hermanos Wright, hoy no existiría el avión. Hoy no existiría toda esta tecnología. Incluso un vaso en algún momento fue una tecnología. No existiría nada, no existiría la silla en la que están sentados, no existiría el smartphone que tienen en la mano, no existiría el internet al que estamos conectados. Si nos dejamos dominar por los hechos, no habría creación de nuevas y mejores realidades. Entonces, ¿por qué nosotros sí? ¿Por qué en el día a día permitimos que las noticias nos definan? ¿Por qué permitimos que la vecina y sus comentarios nos definan? ¿Por qué permitimos que la pareja nos defina? ¿Por qué permitimos que el gobierno o quienes están en turno definan? Si no hay visión, perecemos. Muhammad Ali en su momento entendió muy bien cómo existe un gran poder en el ser humano. Lo tacharon de arrogante al inicio, pero luego le preguntaron cómo se volvió el mejor del mundo en su disciplina. Muhammad Ali comenzó haciendo declaraciones ante los medios de comunicación, incluso de que él ya era el campeón y el mejor del mundo. Soy el mejor, soy el mejor, soy el mejor. Y la gente obviamente lo empezó a decir, bueno, pero este arrogante, ¿quién se cree? Pero esa creencia, esa visión tan clara de que él era el campeón del mundo, tiempo después se para nuevamente frente a esos medios de comunicación que ahora eran una multitud y él les dice, ahora sí, ustedes díganme, ¿quién es el mejor? Y todos los hechos iban en contra de ese hombre. Para empezar, por su color de piel. ¿Por qué permitimos que los hechos desde que abrimos los ojos en la mañana nos definan? Porque no hay visión. Porque cuando hay visión, los hechos no importan. Patricia Schrambrick dice, no me des los hechos, dame la verdad, porque los hechos siempre cambian. Y la verdad es que somos seres tan poderosos y creadores de nuevas realidades, pero lo hemos olvidado la mayoría de los seres humanos. Y bueno, ya ni les digo de los demás, que soy fan de todos los que están aquí. Steve Jobs hablaba mucho de este tema y yo titubeé muchísimo en un momento el hablar de esta forma en espacios de líderes como ustedes aquí en Madrugadores, porque yo decía, ¿cómo les voy a ir a hablar de espiritualidad, de mentalidad, de energía? Porque eso es lo que hablo mucho en mis mentorías también. Y luego un día iba escuchando el audiolibro de Phil Jackson. Phil Jackson es el coach, o que fue el coach de Kobe Bryant, que en paz descanse, un súper basquetbolista. También fue coach de Michael Jordan, de Shaquille O'Neal. Y ese libro se llama 11 Anillos, 11 Rings. Y en ese libro, Phil Jackson, que es uno de los titanes coaches del deporte, del básquetbol, Phil Jackson decía, claro, estos titanes del deporte tenían a los mejores dentro de la cancha, pero también tenían la mejor preparación mental, emocional y espiritual. Y sin ese trabajo no serían los titanes que son hoy. Y cuando voy escuchando eso, literal iba saliendo de playas de Tijuana, dirigiéndome para
para acá al centro de la ciudad. Y cuando escucho esa parte de ese audiolibro, hagan de cuenta que ¡pum! Fue como un clic que dije, ¿y por qué yo me voy a detener de hablar de estos temas a políticos y a empresarios? Si en estas otras disciplinas, estos grandes referentes, es lo que más trabajan en su vida para ser los mejores, para lograr sus metas, para transformar realidades. Y cuando me adentro a esa forma de ver el liderazgo y los éxitos, empiezo a descubrir un sinnúmero de referentes o de referencias como estos que les platicaba. Que sí hay algo que, por ejemplo, Djokovic, es este gran tenista, el más grande de la historia, sí hay algo que este hombre trabaja antes de la práctica en la cancha, es su mente y su espíritu. Y tiene entrevistas maravillosas donde él comparte esto. Y yo decía, ¿por qué a mí no me hablaron en la política, en mi formación política de eso? ¿Por qué en las cámaras empresariales en las que estuve no me hablaban que la herramienta número uno y la que va a sostener mis logros y mi felicidad como ser humano y como líder es mi estado interno? Damas y caballeros, nadie me habló de eso en esas formaciones de liderazgo. Nunca. A lo máximo que tal vez algunas llegaron es hablar de gestionar tus emociones. Y hasta ahí se quedó. Entonces, ¿qué está pasando con los líderes de hoy? Ustedes reflexionenlo para consigo mismos. Úlceras, cáncer, pérdida excesiva de cabello, dolores horribles en el cuerpo, migrañas, insatisfacción, falta de sueño, estrés, ansiedad, relaciones quebrantadas, relaciones tóxicas, negocios estancados. Y todo eso a veces pensamos que es porque simplemente no comí bien o porque simplemente me falta la estrategia más visionaria de inteligencia artificial para implementarla en mi negocio, o me faltan un máster, un diplomado, un doctorado, o me falta un nuevo título en mi currículum para entonces ser esa gran líder o ese gran líder y disfrutarlo. Y hoy yo vengo a decirles que en mi experiencia y los líderes que he acompañado, no comienza ahí. Y no es lo que sostiene los logros, la felicidad, ni tampoco lo que crea las grandes transformaciones. Hay una lucha interna en el líder, además de la lucha en el exterior. Y esa lucha combinada, interna y externa, es por una desconexión de la verdadera naturaleza del líder. Es porque está desconectado de sus valores, es porque está desconectado de su propósito, es porque hay pérdida de visión. Cuando no hay visión, entonces hay caos mental. Cuando no hay visión, hay falta de claridad, hay incertidumbre. Y la incertidumbre no es el problema, porque podemos navegar en la incertidumbre y hasta divirtiéndonos en ella. El problema es que no confías en tus alas. Depositas tu confianza en el exterior, en los medios, en las estadísticas, en el gurú, en el experto, en el presidente, en el ayuntamiento, en el Congreso, en la pareja, en el vecino, en el compadre, pero no en tus alas. Y todo eso que mencioné hoy puede estar y mañana desaparece, pero no tus alas. Y esas alas para mí representan la visión. El vuelo representa la visión. Esos desafíos internos los resumí en un círculo dañino o destructivo. Vamos a suponer que hay X problema externo. Bien, todos los tenemos, hasta los grandes titanes de los diferentes sectores. Pero el verdadero problema es interno. Hay un principio universal. El exterior es reflejo del interior. Y cuando les digo esto, siempre lo digo acompañado con, pónganse un curita o algo así, porque a mí me dolió muchísimo reconocer, aceptar
Eso me dolió, me frustró, me enojé. Cuando caí en cuenta que las relaciones personales, ya sea de pareja, familia o aliados, estaban tan quebrantadas o incluso tóxicas, y reflexioné que mi exterior era reflejo de mi interior, también me dolió. Pero si superas rápido esa parte del dolor, después te empoderas nuevamente, porque dices, yo soy el creador, yo soy la creadora de ese exterior. Y entonces en este círculo dañino tienes ese problema que lo identificas como desmotivación, falta de acción, o abandonas, o la famosa palabra procrastinación, y luego te vas a intentar lo que hasta ese momento creías que era la solución: más estudios, más diplomados, más maestros, más sesiones de terapia, aunque ya lleves 5 años y no veas resultados, más metodologías nuevas y nuevas y nuevas, y que alguien viene y te propone. O dices, ok, voy a ir a temas de motivación, y te quedas con las aspirinas nada más de motivación, que esas son para un ratito. O te vas y te anclas en el pasado porque dices, no, me voy a ir a refugiar a solucionar mi pasado, y luego vengo aquí a mi presente para después construir mi futuro. Pero en realidad te sigues enciclando, y cuando ves que todo eso que has intentado no funciona, se agrava el problema. Confías menos en ti, más estrés, más ansiedad, más depresión, pierdes oportunidades, tus proyectos se deterioran, tu trabajo no creces, tu empresa no crece, y la parte que a veces nos duele más, la familia. Así que esta imagen para mí representa lo que deseo para todo líder, y sobre todo quienes dirigen estas grandes organizaciones que después crean más grandes realidades para la comunidad. La plenitud. ¿Para qué haces lo que haces? Realmente llévatelo cuando salgas de aquí, de esta sesión de Grupo Madrugadores. ¿Para qué haces lo que haces? Y ráscale hasta llegar hasta el fondo, donde va a ser incómodo, y qué maravilloso si lo es, porque ahí está la verdadera libertad. No lo haces para pagar las cuentas. ¿De verdad crees que viniste a esta experiencia humana tan maravillosa en este mundo para solo pagar cuentas? ¿Para solo buscar títulos que te hagan sentir que eres? No. Yo, como defino a un líder, es a un espíritu en expansión que vino a esta experiencia a descubrirse a sí mismo. Y quiero dejarles y cerrar con esto sobre lo que es la verdadera filosofía del liderazgo. Y estoy segura que va a incomodar nuestras creencias si es que venimos con un manual equivocado de liderazgo. Liderazgo no es gobernar. Liderazgo no es dominar. Liderazgo no es gestionar. Liderazgo no es controlar a la gente. Porque aquí va una máxima: no tienes control sobre ningún otro ser humano. Punto. Ni siquiera sobre tus hijos. Porque no fuiste creado para controlar a ningún otro ser humano. El único control que tienes sobre todo este cosmos eres tú. Y más específicamente, tu mente. Y tampoco liderar es que te sigan. No tiene nada que ver con tener seguidores, ni en redes sociales, ni en las calles. Entonces, ¿qué es liderar? Es sobre dominar tu don. Es sobre dominarte a ti mismo. Es sobre descubrirte a ti mismo. Y solo cuando te descubres quién eres en verdad y el don maravilloso que tienes, entonces sirves a otros desde esa luz. Entonces puedes servir a otros desde tu grandeza. Eso es liderar. Cuando yo comprendí el liderazgo desde ahí, fui más libre. Porque con mucho amor lo digo, no me importa lo que alguien opine de mí.
porque ahora solo me veo en el espejo y me reconozco que soy líder no por quien me sigue o por los títulos en mi currículum, sino porque soy un ser que vino a descubrirse en este mundo y ver qué dones domino y cómo me domino a mí misma y poder venir a compartirlos con otros. Y eso es lo que me ha traído aquí con ustedes. Entonces, no se trata de buscar seguidores, se trata de buscarte a ti mismo. El verdadero liderazgo es descubrirte a ti mismo. Y si para este momento ya es bastante incómodo lo que he dicho, entonces hice un buen trabajo el día de hoy con ustedes. Porque no hay nada más incómodo que vernos hacia adentro. Pero les aseguro que ahí está la libertad. Y les aseguro que puede venir la más grande inflación, puede venir el más terrible gobierno, puede venir una lamentable situación familiar, puede venir cualquier situación en el exterior y nada va a quebrantarte si tu estado interno está alineado y sólido. Y no lo digo desde la comodidad. Estoy agradecida con Dios y con la vida por los retos por los que me ha permitido pasar, porque han sido mis grandes maestros para hoy poder hablar desde esa experiencia, desde relaciones bastante dañinas, dolorosas, lo voy a resumir así, desde grandes pérdidas personales hasta las más grandes pérdidas económicas. Y a mis amigos más íntimos, y me voy a atrever a decírselos aquí a ustedes, creo que públicamente tal vez es la primera que lo comparto, pero me he sentido a gusto aquí con ustedes para decírselos. Yo creo que la vida, Dios, el universo me dijo: necesito quitarte todo para que entiendas que tu valor no está en esos títulos o esas posiciones y cargos que buscas, ni en el dinero en tu cuenta bancaria. Y casi me lo quito todo. Y sé lo que es empezar de cero y con la carga de esas creencias tan dolorosas, de saber que lo que creías no era lo que en verdad te llenaba o te movía. Entonces, con esto cierro el día de hoy. Siempre me pasó en la agrupación también otra vez que les digo, bueno, me quedé en la slide 22 de 44, pero si hay una segunda vuelta con ustedes, termino el resto de la presentación. Pero si hoy logré dos cosas, estaré agradecida con este día. El haberles puesto a pensar y a analizar sus creencias, sus pensamientos y sus metas. Y segundo, el que dentro de esa incomodidad también se vayan más ligeros. Porque no hay nada más rico, más delicioso, más sabroso que caminar ligero y con paz en esta vida. Se gozan más los logros, se gozan las metas. Juegas. Y a veces piensan que la cancha política, negocios, finanzas, empresas, la palabra juego, diversión y espiritualidad están peleadas. Pero si hay algo que me ha quedado claro, es que las personas más plenas e incluso multimillonarias que he tenido la oportunidad de estrecharles la mano, que conozco, son las que trabajan desde su estado interno y que se divierten a lo grande, expandiéndose de dentro hacia afuera. Pues muchísimas gracias y quedo a sus órdenes para cualquier pregunta o comentario. Gracias. Muchas gracias. Gabriela, excelente. La verdad es que te das cuenta cuando ves que todos los grandes líderes que tenemos en este grupo, comentas algo y